Judas. Vaya conmigo a la epístola de Judas. Judas está en la Biblia, ¿no? Se lo halla antes de Apocalipsis. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Señor, oramos para que sea tu presencia obrando. Espíritu Santo, que sea tu presencia en este lugar, tu presencia en cada vida. Señor, que a través de las redes, Señor, cuando este mensaje sea visto y escuchado, sea tu presencia, sea tu gracia y sea tu favor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, tú tienes el control, tú tienes el mando, tú eres quien dirige, tú eres quien convence, tú eres el Todopoderoso en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Contendamos ardientemente por la fe, es el título del mensaje para los que toman nota. Contendamos ardientemente por la fe. Y es que nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por el creer en Jesús como Señor y Salvador. Y usted y yo, los que somos salvos, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, entendemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa la salvación, pero también sabemos lo que implica el no ser salvos a la hora de partir con el Señor. Usted y yo por la palabra sabemos lo que significa la salvación, el gran honor inmerecido, el disfrute que usted y yo vamos a tener, no solo en esta vida, sino en la venidera, pero también usted y yo conocemos y entendemos lo que implica no ser salvos. Usted y yo lo entendemos, usted y yo lo sabemos, pero también usted y yo somos conscientes, o debemos de ser conscientes, que el diablo anda buscando cómo hacernos perder esa salvación tan grande. O sea que el creyente tiene que conocer lo que significa el regalo de Jesús en la cruz del Calvario, lo que significa esa salvación, no solo para esta vida, sino para la venidera, cuando Cristo venga, cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva. Mire, aún el mundo espera otra cosa después de la muerte. Aún el mundo espera otra cosa. ¿Cuánto más usted y yo que conocemos que es la verdad? Que habrán otros tiempos, que habrá otro sistema. O sea que usted y yo sabemos lo que significa la salvación, pero también sabemos lo que significa no ser salvos. Y el diablo conoce todo eso y anda como león rugiente buscando cómo robarse, cómo quitarnos, cómo arrebatarnos la salvación que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Cierto, usted y yo tenemos que ser conscientes de eso, que Satanás anda en su propósito, que el ministerio del enemigo no ha terminado, que él anda, y más en estos tiempos. Decía yo a mis hermanos ayer a la iglesia en el culto del ayuno, que usted y yo somos la generación, escúcheme, de creyentes que nos ha tocado lo más duro que hay. Porque hoy todo es válido para pecar.
Usted y yo como generación de cristianos nos tocó una generación muy compleja. Y por eso, si Cristo no ha venido en nuestra generación, si no viene en nuestra generación, no va a ser fácil. No va a ser fácil en 10, 20, 30 años. Nos tocó una generación compleja donde todo es válido, donde hay licencia para pecar, donde se justifica el pecado, donde es válido, donde los que no pecan están fuera de lo normal. Una generación donde a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Una generación donde los anormales somos los que estamos bajo la dirección de la palabra. Nos tocó una época compleja. Y Dios quiere hablarnos a través del Espíritu Santo acerca de lo que estamos viviendo hoy. Y cómo la iglesia debe estar alerta y no dejarse engañar. Y cada día, escúcheme, combatir ardientemente para arrebatar aquellas almas que se encuentran cegadas por el enemigo. Escúcheme usted que está aquí y usted que va a escuchar el mensaje. La iglesia tiene que estar preparada y no dejarse engañar. La iglesia tiene que estar atenta y no dejarse engañar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el objetivo número uno de Satanás es la iglesia. Usted como iglesia no debe dejarse engañar. Dios quiere hablarnos esta mañana a través de la epístola de Judas. Lo primero que podemos encontrar aquí está en el versículo 4. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire la forma que la iglesia o que la Biblia dice. ¿Sabe que aquí la Biblia no está hablando de hombres del mundo, sino hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia de Cristo? Y alguien que entra encubiertamente nada bueno trae. Mire lo que dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, dice el escritor de Judas. ¿Sabe? Eso es a la iglesia. Entran hombres, y cuando habla de hombres y mujeres. Bueno, en este tiempo hay que decir hombres y mujeres. Han entrado encubiertamente. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sabe? No es que Dios los señaló y dijo, ustedes tienen que hacerlo. Lo que pasa es que el Señor, por el preconocimiento, puede saber quiénes son. Yo declaro que Dios nos ve a todos ya como salvos por el preconocimiento que Él tiene. Pero la Biblia dice que a la iglesia entran personas encubiertas. Pero dice, tiene unas características, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sabe que la iglesia misma se está dejando engañar? Que la iglesia, a través de consentir cosas que el mundo está haciendo, se han infiltrado, porque eso es encubierto, infiltrarse, mimetizarse, camuflarse, esconderse con doctrinas que no son bíblicas, con fábulas, diciendo lo que Dios no dice, hablando lo que Dios no ha hablado. Y usted y yo como iglesia, por eso el escritor dice que ustedes defiendan contendiendo ardientemente por la fe que han recibido, por la salvación. Usted y yo somos salvos.
Y usted y yo tenemos que estar atentos. Cuando usted y yo miremos ese espíritu de anticristo que pretende moverse en la iglesia. Y entonces convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y sabe que muchos hombres quieren poner a la iglesia a hablar como eso está bien. No importa que esté haciendo eso está bien. Eso, Dios ama igual a todos. Dios, no, así Dios lo quiere, así como es. Y la iglesia empieza a permitir cosas por causa de falsas doctrinas. Cuando a usted, el apóstol Pablo dijo, si aún un mismo ángel del cielo viene a decirle algo diferente al evangelio de Cristo, dice, o nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, dijo, rechácelo. Escuche lo que dice aquí el escritor en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos son santos? Hay unos que no la creen. Levante su mano y diga, yo fui justificado por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Amén. Porque santos o un santo es uno que es apartado para el Señor. Es la figura cultural que tenemos. No, un santo es alguien que ha sido apartado y usted ha sido apartado para el Señor. Amén. Entonces mire, interesante aquí la forma como estos hombres entran a la iglesia. No estamos hablando del mundo, estamos hablando que entran a la iglesia. La iglesia tiene que pedirle al Señor discernimiento del Espíritu. Tiene que haber discernimiento. Cuando alguien se arrime a decirte cosas que no son bíblicas. Y hay muchas cosas que la gente te va a decir. De las más populares. En la iglesia te roban. Bueno, yo que aquí a ninguno le han dicho eso, pero es de las más populares que hay. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia le advierte, hoy leíamos, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada quien dé como propuso en su corazón, ¿cierto? Porque Dios ama. O sea, que habla del dar. Habla del vivir en santidad. La Biblia dice que en el principio varón y hembra los creó Dios. La Biblia dice que Dios no consintió, la Biblia no consiente el divorcio. Cuando a Cristo le preguntan, él dice, le dicen, pero ¿y por qué Moisés lo autorizó? Dijo, por la dureza de su corazón. O sea que el que se arrime a decir que que se puede, está en contra de la palabra. Lo segundo, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Debemos recordar, dice Judas, que a través de la historia, escúcheme, Dios siempre ha juzgado a los incrédulos. A través de la historia ha habido una condena para los que no creen. Y aquí Judas nombra lo que pasa o lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero también nombra lo que pasó con los egipcios. Pero también nombra lo que pasó con Coré. A través de la historia, escúcheme, es para la iglesia hoy.
No es, o sea, Dios está hablando para nosotros hoy. Lo que allá dijo Judas, más o menos en el 80 después de Cristo, cuando se cree que se escribió esta carta, lo que dijo Judas allá es para usted y para mí hoy. Dios sigue condenando a los incrédulos. Dios sigue condenando a los perversos, a los impíos. Dios sigue haciéndolo. Y hoy Dios nos está hablando. Y si en tu corazón hay cosas que no agradan a Dios, es tiempo, escúchame, de entregarle todo eso al Señor. De decirle, Señor, necesito ayuda. Señor, necesito guía. La iglesia, escúcheme, dice Judas, debe recordar que Dios siempre, a través de la historia de la humanidad, ha traído juicio sobre los incrédulos. Siempre, siempre habrá juicio al incrédulo. Por eso nosotros que vivimos aquí en esta ciudad, que tenemos familias que no son creyentes, que tenemos familias que quizás se levantan contra nosotros por causa del evangelio, por causa del Señor al que le servimos. Judas dice, hagan una defensa ardiente de la fe, de esa salvación tan grande. ¿Y cómo hago? Usted me dice, pastor, pero ¿cómo hago una defensa ardiente ante mi familia? Que me maltrata, que habla mal, que blasfema. Lo primero es con tu testimonio. ¿Cuál es tu testimonio de creyente? Escúchame. ¿Cuál es el testimonio de creyente? Y hay que tener cuidado con la familia, en el buen sentido. Escúcheme, porque tu familia está analizando qué tipo de creyente eres. Aunque te digan, pero es que usted, hoy domingo para la iglesia, usted va a abandonar la familia. Sáquele un tiempo a la familia. Usted con qué necesidad ofrenda, usted con qué necesidad sirve, a usted quién le está pagando. Y la familia empieza a hablar así, pero te está midiendo. Escúcheme. Cuando tú te dejas llevar de todos esos comentarios, y en vez de apartar un día de la semana y decir, voy a adorar al Señor, voy a exaltar el nombre de Jesús, este tiempo es de descanso, es de reposo, pero voy a dedicarle por lo menos 2 horas al Señor. Estoy hablándole de algo sencillo como venir a la iglesia. Y si tú le dices a la familia hoy, no, vámonos más bien para el paseo de ollas. Y a los 8 días te sale otra familia con el mismo cuento, sí, vamos a otro día. Escúchame, el día que le vaya a testificar de Cristo, ¿sabes qué te van a decir? ¿Usted que viene a hablar? Si usted prefiere irse a paseo antes de ir a defender lo que usted está promulgando, hay que tener cuidado con eso. La familia en una fiesta te dice, venga, tómese una cerveza o no hace daño. Además aquí no está el pastor. Escúchame, ¿y tú te la tomas? ¿Y en 15 días piensas testificarle de Cristo? Te van a decir usted que viene a hablar. Para hacer como usted más bien no. Pero habrá familia que verán a un creyente radical, que sirve al Señor, que aunque hablen va a la iglesia, que aunque hable viene y sirve, que aunque hablen ofrenda, que aunque hable trabaje en la obra, que aunque hablen puede ser que no esté el día de las velitas en la casa, puede ser que no esté el día del Halloween en la casa, viene a adorar al Señor en vigilia. Escúchame, un día terminarán diciendo verdaderamente ese es hijo de Dios. Y usted lo verá sirviéndole al Señor. Aquellos, escúcheme, que no hacen una defensa ardiente de su fe, sino que son como tibios y se dejan arrastrar, jamás verán a su casa convertida al Señor. Judas está diciendo, y se cree que Judas era uno de los hermanos del Señor, por lo que él dice al introducir la carta.
de los líderes más fuertes que hubo en Jerusalén en ese tiempo. Pero Judas está diciendo, defiendan ardientemente su fe. Que tu familia, es preferible que tu familia te diga, es que usted es un fanático de Cristo y no un fanático de Darío Gómez. Impresionante, hermano. Impresionante la gente en la nación pagando caravanas para ir a Medellín. Impresionante. Y muchas veces nos avergonzamos porque nos dicen cristianos. Ay, que usted ahora es la iglesia, y usted esto, y usted lo otro, y empezamos a flaquear. No, hermano. Usted y yo sabemos la salvación tan grande que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Dios sigue condenando a los incrédulos. Y usted y yo, si no queremos ver condenación en nuestra casa, tenemos que testificarles que Cristo es nuestro Señor, que realmente somos creyentes, que realmente estamos dispuestos, que realmente vivimos en santidad, que aunque hayan problemas, vivimos en santidad, que aunque hayan situaciones, aunque sigamos siendo de carne y hueso, somos apartados para el Señor. La gente tiene que verlo. Puede ser que ahora en tu casa hablen mal de la palabra, hablen mal de tu actitud, pero un día terminarán diciendo, como dijo el centurión de Cristo, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Se convertirán por tu testimonio. Pero si no tienes testimonio, no estás combatiendo ardientemente por la fe. Pueda que te enojes. De nada sirve si te enojas y no das testimonio. Lo tercero, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, habla de los que entraron encubiertamente, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Qué tremendo lo que dice Judas aquí. Habla para personas que se introducen a la iglesia. No habla para personas que están en el mundo, sino personas que se introducen en la iglesia. Escúcheme. En la iglesia hay esta misma clase de maestros, falsos maestros. Continúan haciendo lo mismo. Por eso las sectas. Por eso unos hablan de no vestir así. Otros hablan de no comer esto. Otros hablan de qué es este día, qué es el otro. Maestros, falsos maestros. Tenga cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted ve por YouTube, por televisión. Tenga cuidado con los mensajes que está escuchando, porque son falsos maestros. O sea, son maestros, pero falsos, que pueden distorsionar tu concepto acerca de Jesús. Aunque parezca bueno, no es bueno si no está a la luz de la palabra. La iglesia debe tener cuidado. Falsos maestros, escúchame. No importa lo que ha sucedido, no les interesa lo que le ha pasado a sus antecesores. Hoy siguen haciendo lo mismo, hoy siguen repitiéndolo. Dice la Biblia, mancillan la carne. Dice en la Biblia, mancillan la carne. Rechazan la autoridad. Son blasfemos. Tenemos que orar por nuestra nación. Porque en Colombia
se ha activado un espíritu de anarquía total. Desde abril del año 21, cuando hubo las grandes manifestaciones, llamado el gran estallido social, no fue más que una manifestación de un espíritu de anarquía, donde la autoridad no vale. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades, orar por nuestra policía, orar por nuestros soldados. Son nuestra autoridad. Y la Biblia dice que toda autoridad es delegada por Dios. Tenemos que orar por nuestras autoridades, porque hoy ya no quieren obedecer a las autoridades. Y en Colombia llevamos un poco de policías y soldados muertos. Y un policía sí está ganando un sueldo, pero un policía está haciendo un trabajo que es cuidar a la ciudadanía. Que en medio de todo eso son humanos, son hijos, son hijas, son papás, son esposos, son esposas. Pero cuando el pueblo no es doliente de eso, quiere decir que hay un espíritu de anarquía. Porque eso es lo que pasa. Cuando se abren puertas, se le abre puerta a principados, potestades. Pero gracias a Dios que hay una iglesia como usted y yo orando, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Amén. Estamos orando porque Colombia le pertenece a Cristo, porque Colombia es de Cristo y Colombia es para Cristo. Estamos orando porque usted y yo, la Biblia dice, el Señor dijo a Abraham, si hay 10 justos, por causa de esos 10 justos, perdonaré a Sodoma. Yo creo que aquí en Colombia hay más de 10 justos. ¿Cuántos dicen amén? Somos la sal que conserva nuestra nación. Somos la sal que conserva nuestra tierra. Y usted allá, usted que está aquí, pero es de Venezuela, que es de Honduras, que es de otra nación, yo creo que usted hace parte de los que ora, no solo por Colombia, sino por su nación. Amén. Por su nación. Tenemos que seguir orando por nuestra ciudad. Pero tiene usted y yo que orar a Dios para que nos dé discernimiento, porque a la iglesia, hablo, vuelvo y reitero, de la iglesia de Cristo a nivel mundial, se han infiltrado falsos maestros, blasfemos, mancillan la carne, rechazan la autoridad, son blasfemos. Y escuche lo que notamos aquí, el corazón, el tipo de corazón que tienen estos hombres. Cuando el escritor dice que blasfeman de lo que conocen, pero conocen otras cosas por naturaleza. O sea, hay cosas de las que blasfeman porque desconocen de lo que están blasfemando. Pero aquí el escritor dice que blasfeman de cosas que conocen. Mire lo que dice ahí el versículo 11. El 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a pesar de que saben que es malo, no les importa. Hoy en día estamos viviendo eso. A pesar de que por naturaleza no es bueno, o que por naturaleza es malo, no les importa. Lo siguen haciendo, lo siguen consintiendo, lo siguen practicando y lo siguen viviendo. El corazón. Lo cuarto, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc
séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millones para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Este tipo de personas, supuestamente miembros de la comunidad cristiana, escúcheme, no pueden tener cabida entre nosotros. Son personas dañinas, dice la Biblia. Son usados por el enemigo para apartarte de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Ojo, iglesia. Ojo con aquellas amistades. Ojo con aquellas familias que se arriman para tratar de enfriar tu condición de creyente. No sé el Señor por qué me pone este mensaje. Pero es poco predicado Judas. Pero ojo, estos tiempos son peligrosos. La gente se arrima a usted bajo la influencia del enemigo. Escúcheme. A usted y a mí nos gobierna el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero el mundo está gobernado por el espíritu del anticristo. Nadie del mundo que se acerque a ti, escúcheme, con un consejo, con una dirección espiritual, puede hacerlo a favor tuyo. Aunque parezca bueno, no es bueno. Porque el mundo está gobernado por el espíritu del anticristo. Escúchame lo que te voy a decir. Suena duro, pero así es. No importa si es tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, tu esposo, tu esposa, lo que sea. Pero si no es un creyente, si no es alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hermano, está gobernado por el espíritu del anticristo. ¿Cuántos tenemos familia gobernada por el espíritu del anticristo? Muchos. Yo tengo. Estoy orando fervientemente para arrebatarlos, para traerlos acá. El Señor Jesús dijo: el que no está conmigo, el que no es conmigo es contra mí, punto. No hay otro camino intermedio. No hay otro camino intermedio. Jesús, o más bien Pedro, era de los allegados a Cristo. El discípulo entre los 12 número 1 del Señor. En todas estuvo. Si usted mira todos los milagros de Cristo, estuvo Pedro. Pedro le preguntó de todo. Yo me imagino lo que se escribió y lo que no se escribió. ¿Cuántas cosas le preguntaría Pedro al Señor? Yo que fuera, yo hubiera preguntado, hubiera hecho mi propio libro. Pero a pesar de todo, un día Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque había un espíritu del anticristo ahí alrededor de Pedro. ¿Saben, hermano? Tenemos que defender ardientemente nuestra fe. Arrebatar las almas al mundo. Saber que hay un gobierno allá que tiene fuerza, pero confiar que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No importa cómo esté en este momento tu casa, tu familia. Escúchame, hay una promesa para ti. Tú llegas a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa. Nosotros debemos de tener presente siempre la palabra escrita en nuestros corazones. Todas las palabras, dice él, de los apóstoles de Jesús. Sus enseñanzas deben permanecer en nosotros.
todo lo que dijeron los apóstoles. Esas enseñanzas deben de permanecer en mi corazón. Y una de las cosas que enseñaron ellos era con qué tipo de hombres tendríamos que contender en este tiempo por causa de la fe. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? Demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán ¿qué? Hermano, eso está a la orden del día hoy. La gente diciendo que el matrimonio ya no importa. Hoy diciendo la gente que ya no importa el matrimonio, con eso nos íbamos a enfrentar, dicen los apóstoles. Por eso Judas dice, el escritor de la carta de Judas dice, mire, guarden las palabras de los apóstoles de Jesús. Y dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. La verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos. ¿Vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Oiga, si hay una generación que no tiene afecto natural es esta. Si hay una generación que ha perdido el afecto natural es esta. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Cuidado con eso. No, venga, dése un tiempo. Es que su señora lo molesta mucho. Es bueno que se den un tiempo y que cada quien tenga su espacio. Por unos días, se paren por unos 3 meses. Y así respira cada uno, ¿sabe? Apariencia de piedad. Y a uno le llegan a veces con esas perlas, ¿no? Pastor, ¿y usted qué opina? Es que sí, como a darnos el tiempo, eso es del diablo. Si no se reconcilian juntos, separados menos. No, y dicen, no, tú ya eres mayor de edad, tu papá no puede exigirte eso, tu mamá tampoco, tú ya tienes 15 años, tú tienes derecho a tener novio o novia, lo que tú quieras, eres libre, no pueden prohibirte eso, y le hablan y parece bueno, pero es diabólico, porque está en contra de la palabra. ¿Sabe? Eso es lo que está pasando. Por eso Judas dice, escuchen lo que escribieron los apóstoles de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo y le dice a usted y a mí hoy, en estos tiempos, él dijo en los postreros, y yo digo, en este tiempo son tiempos peligrosos. Hombres implacables, amadores de sí mismos,
infatuados, feroces, sin afecto natural. Hoy da lo mismo hombre o mujer. Eso es perder el afecto natural. Eso es perder el afecto natural. Y eso es lo que dice aquí la Biblia. Y lo peor, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evítalos. No importa lo bonito que hablen. No importa que parezca como que fuera bueno. Páselo por la Biblia. Y si no pasa, no puede usted consentir. Y aquí dice que habrá problemas, que causarán divisiones, engañarán, crearán sus propias doctrinas. Iglesia, hoy Dios está diciéndonos, pilas, ojo con lo que está escuchando, ojo con lo que está viendo, ojo con lo que está oyendo. Tenga cuidado con eso. Lo quinto, versículo 20 de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es, escúcheme, contender ardientemente. Nosotros, orando siempre en el Espíritu, debemos edificarnos en nuestra santísima fe. Debemos orar en el Espíritu. Nuestra oración, como dice Lucas, Jesús dijo en Lucas capítulo 18:1, dice, también les enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hoy en día se levantan falsos maestros diciendo que la oración no hay problema. Tranquilo, tú puedes orar 5 minutos que Dios entiende todo. No hay problema. Se levantan otros diciendo el ayuno de nada sirve. Otros levantan diciendo tranquilo, eso no es el Espíritu Santo. Solo con Dios. ¿Por qué te vas a poner a irte a orar? No, ora 5 minutos porque es que no alcanza el tiempo si oras más. ¿Cómo te vas a levantar a las 4 a orar o a las 5? No puedes hacerlo, tienes que ir a trabajar y te desgastas. Así habla el espíritu del anticristo. Y en el capítulo 18 de Lucas 1 dice que Cristo también les enseñó la necesidad de orar siempre. ¿Cada cuánto? Siempre y no desmayar. Si hay un arma poderosa para usted y para mí el creyente es orar. Porque cuando oro me conecto a hablar con Dios. Y la única forma de saber lo que Dios tiene para mi vida es hablar con Dios. Pero la iglesia no puede menguar en la oración. Usted no puede permitir que la oración mengue en su vida. Porque, escúcheme, el espacio que yo le quito a Dios lo ocupa otro personaje que usted ya sabe quién es. Hermano, eso es literal. El espacio que usted le quite a la oración lo asume otro personaje. Pero usted y yo, escúcheme, usted y yo, o el hombre, por naturaleza es espiritual. Vuelvo y le repito. El hombre por naturaleza es espiritual. Por naturaleza necesita lo espiritual. Qué bueno que lo espiritual del hombre sea Cristo, el Espíritu Santo de Dios, la oración, la comunión con el Señor. Y lo sexto, versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Escúcheme, tenemos un trabajo que hacer. Aquí dice, la palabra dice, a algunos que dudan, convencerlos. Hay gente que necesita que usted y yo le digamos, Espíritu Santo, ayúdame para convencerlo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Escúchame, hay gente en tu casa que necesita ser convencida. A unos que dudan, convencerlos. Tenemos que trabajar en eso, iglesia. No podemos pensar, bueno, si lo lleva el diablo, que lo lleve. No. No podemos pensar así. No debemos pensar así. Aquí hay un mandamiento del Señor. A algunos que dudan, a otros, dice aquí, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad. Es que la gran comisión fue para usted y para mí. Por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y la garantía es que yo estaré con vosotros todos los días. Escúchame, levante su mano conmigo y diga, yo soy responsable de la salvación de otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre.